Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Este es su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y saludo como todos los miércoles a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. María Elena, ¿cómo estás? Buenas noches. Rogelio Varela, muy buenas noches. Marilena, Darío, buenas noches. Rogelio, buenas noches. Acompáñenos el día de hoy, vamos a platicar de ciberseguridad. Senadores estadounidenses pidieron al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que en su próxima decisión de política monetaria no olvide que además de controlar la inflación, tiene la responsabilidad de promover el máximo empleo. Sin considerar el impacto de la recesión en Estados Unidos, HR Rating estima que el próximo año la economía mexicana conseguirá un crecimiento de 1.5%. La calificadora espera que la inflación general cierre este año en 8.6%, mientras que para 2023 prevé que se ubique en 5%. Una encuesta realizada por Reuters señala que la economía mundial se está acercando a una recesión. Los especialistas consultados volvieron a recortar las previsiones de crecimiento para la economía clave, mientras que los bancos centrales siguen elevando las tasas de interés para reducir la inflación persistentemente alta. México encabeza los países que más ha sufrido de ciberataques. Vea esta pieza. Luego que en el primer semestre del año México recibiera más de 85,000 millones de intentos de ciberataques y hackeos, las empresas han ampliado sus inversiones para evitar que se vulneren sus sistemas y centros de datos. Tan solo el año pasado, las empresas gastaron en equipos y sistemas de seguridad contra delitos cibernéticos $5,130 millones, lo que significó un incremento de 13% con relación a 2020. Según los especialistas, esa inversión seguirá en ascenso, al estimar que el gasto en seguridad informática podría rebasar los $7,000 millones en 2026, con un peso mayor en el gasto para el blindaje en la nube. La digitalización de las actividades que trajo la pandemia y el surgimiento del trabajo híbrido son también dos motores para ampliar las inversiones en ciberseguridad. La ciberseguridad se ha convertido en uno de los riesgos para las economías. ¿Cuál es la situación de nuestro país en ese tema y qué deberían de estar haciendo las organizaciones? Para platicar de este tema está con nosotros Juan Carlos Parra, director de investigaciones en telecomunicaciones de IDC. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a ustedes. Pues, ¿qué panorama al cierre de este año se presenta con el tema de la ciberseguridad? Se tiene la idea de que, pues, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, pues hubo un incremento en los ciberataques. Bien, evidentemente, México es un país estratégicamente posicionado por los vecinos que tiene, por las inversiones económicas que tiene. Y es un país que genera, una inversión bastante grande en seguridad en cuanto a servicios de IT. Y dos, por ser un país que invierte tanto en ciberseguridad, genera una expansión de ese perímetro que abarca en cuanto a servicios de IT, por lo cual es susceptible de muchísimos ataques. Un dato bastante interesante es que México en el primer semestre de este año aumentó un 40% la cantidad de ciberataques presentados. En solo el primer semestre del 2022 se presentaron aproximadamente 81,000 millones de ataques, siendo el país de América Latina con mayor cantidad de ciberataques que ha presentado. Le sigue Brasil con más o menos unos 38 o 40,000 millones de ataques. Y luego le sigue Colombia y de ahí para atrás el resto de los países de América Latina. La posición que tiene México como país importante dentro de la región, la posición que tiene México como país que tiene muchos socios comerciales, genera que esa mancha, ese perímetro que abarca en cuanto a ciberseguridad sea más grande y más amplio. Por supuesto. ¿Qué es lo que ha detonado esto? ¿Se ha incrementado a raíz de que estamos hablando que son ciberataques principalmente dirigidos en qué sentido? ¿Hay algún perfil? Bueno, para poder hablar de ese tema es importantísimo destacar lo siguiente. El ciberdelincuente el día de hoy está más especializado que hace 5 años, que hace 10 años, que hace 15 años. El ciberdelincuente utiliza una estrategia, es algo que se llama ingeniería social, para poder generar ataques. Entonces, dentro del ciberataque,
el ciberdelincuente perfila a su víctima, perfila a su grupo de víctimas, hace un estudio, un análisis completo y genera una serie de herramientas y mecanismos para poder establecer un posible ataque. Un ejemplo, pueden estar enviando correos electrónicos de la deuda que la persona tiene en el banco. Una persona sencillamente estando en oficina, estando en casa, estando en su móvil, desde su computador en su oficina, puede darle clic al enlace y abrió la puerta a un mundo de extracción de información que no se tiene una idea. El ciberdelincuente, desafortunadamente, por ser delincuente, trata de ir un paso más adelante buscando esas vulnerabilidades a través de ese escenario de ingeniería social. Hay una categorización de los ciberdelincuentes que nos permita determinar una escalabilidad de peligrosidad, de tal suerte que uno como víctima pues pueda saber a qué está expuesto, porque me imagino que habrá pues ciberdelincuentes menos sofisticados que otros. Bueno, ¿No? Claro. Habrá unos ciberdelincuentes X Principiantes. que a lo mejor te roban algún tipo de identidad que no implique mucho riesgo, pero habrá ciberdelincuentes como los que acaban de hackear a los registros de la Secretaría de la Defensa, ¿no? A ver, son grupos de personas. Si tú me dices que lo clasifiquemos, pueden existir grupos de personas muy organizados, equipos completos muy organizados, y pueden haber personas independientes e individuales que generan pequeños ataques esporádicos. Un ejemplo de ello, ese grupo de personas que envía un correo electrónico, envía un mensaje, oye, necesito que, no sé si les ha llegado el mensaje, soy el gerente de la empresa tal, dale clic acá al enlace y pum, le dieron clic al enlace y extrayeron toda la información de pronto de las tarjetas de crédito de tu teléfono, tus contraseñas de acceso, a raíz de eso hackearon algunas redes sociales. Entonces es ese ciberdelincuente que luego te amenaza y te dice, ¿quieres que te libere? Deposítame tanto en criptos o deposítame tanto. Hay organizaciones más grandes, más poderosas, en donde algunos grupos de personas se dedican a hacer esa ingeniería social. Después de que hacen esa ingeniería social, hacen una segmentación de mercado. Después de hacer esa segmentación de mercado, hacen la preparación de cómo hacer ese ataque para poder encontrar esas vulnerabilidades. El escenario de la ciberseguridad no es responsabilidad del CISO per se. No es responsabilidad del gerente de seguridad, es responsabilidad de todos, pero para poder permear en una empresa, en una organización, qué es lo que está sucediendo en cuanto a ciberseguridad, entonces debe haber un modelo formativo para toda la organización, desde los empleados que se encargan de toda la operación constante hasta la parte ejecutiva de la organización. Claro. Comentabas de que México pues, es uno de los países que más invierte en el tema de ciberseguridad. ¿Cuánto invierte? ¿Es suficiente ahora con el boom digital? ¿Esto tenderá a crecer? El modelo de transformación digital definitivamente vino a transformarlo todo. Ese modelo de transformación digital, a causa de lo acontecido con la pandemia y con todo lo que sucedió, aceleró todas las inversiones en seguridad. Para el 2022, México está proyectando una inversión en ciberseguridad de aproximadamente 1.100 millones de dólares. Esos 1.100 millones son técnicamente el 25% de lo que invierte América Latina, que invierte aproximadamente 4.800 o 5.000 millones de dólares. Por encima en inversión de ciberseguridad se encuentra Brasil, con 1.800 millones de dólares, y en tercer lugar le sigue Colombia y por debajo el resto de países de América Latina. ¿Qué es lo que sucede con el escenario mexicano? El escenario mexicano promete, por ejemplo, para el año 2023, que el 50% de las organizaciones van a destinar presupuestos más robustos, probablemente hasta el 50 o 60% de lo que se ha invertido en estos últimos años en ciberseguridad. Pero ¿se está haciendo lo correcto? Porque parecería que no, porque sigue creciendo estos ataques.
son más sofisticados, son más invasivos en organismos o instituciones que parecerían intocables o incluso para personas pues dentro, como nosotros, claro. en tu computadora o en tus redes. Hay 2 puntos bastante críticos e interesantes con el comentario que haces. Uno, sí, entre más se invierte en ciberseguridad y entre más seguros estamos y entre más expuestos estamos al mundo Internet, la probabilidad de un ataque es mucho mayor. Eso uno. Y por el otro lado, el hecho de que se invierta en ciberseguridad no es que prometa más ataques, pero genera como que ese robustecimiento en el cual el ciberdelincuente se le convierte en un reto. Tengo que llegar allá, tengo que llegar allá, tengo que atacar, tengo que lograrlo. Entonces, eso no significa que no se invierta, ¿no? Definitivamente la inversión es bastante importante e interesante, pero es que aparte de la inversión es la concientización de la misma organización de qué es lo que se espera con esa ciberseguridad. Y me refiero a qué es lo que se espera con qué tipo de seguridad voy a hacer dentro de mi modelo de transformación digital, porque las empresas... pregunta uno de repente, dentro de las encuestas, dentro de las investigaciones de IDC, pregunta uno a algunas empresas y les dice, oiga, ¿está haciendo usted una transformación digital? Ah, sí, claro, yo ya le puse contraseñas a mis empleados. Oiga, ¿y usted está haciendo transformación digital? Sí, claro, yo ya puse mi APP y le puse contraseña. Pero la transformación digital y el modelo de seguridad va más allá de la seguridad para el acceso, sino enfocado hacia la seguridad de mi base de datos, hacia la seguridad de toda la integridad de toda mi información. Una de las grandes preguntas que se le hace a las organizaciones es, ¿cuánto crees que vale la información que tú tienes y tu base de datos? Cuando el año pasado, en el 2021, costó 10,000 millones de pesos 10,000 millones de dólares el ataque en seguridad. ¿Y por qué cuesta todo eso? Porque no es solamente que atacaron y extrajeron una base de datos. Hay un costo reputacional de las organizaciones. Hay un costo por la vulnerabilidad y lo que tienen que pagar de indemnización, no solamente de pronto al escenario tributario, sino a quienes fueron los afectados. Entonces, toda esa gama de variables que generan gastos extraordinarios es lo que hace que la organización definitivamente deba de tener esa conciencia de fortalecerse. Pues vamos a seguir esas recomendaciones, Juan Carlos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Índice Económico. Muchísimas gracias a ustedes, Juan Carlos. Pues se están haciendo bien las cosas, no se están haciendo bien las cosas, es responsabilidad como que de todos, autoridades, empresas, ciudadanos, pero el ciberataque nos está comiendo, está avanzando, está acelerándose mucho, Darío. Es imparable. Yo soy de la idea de que es una carrera que tenemos perdida, no solamente pues las grandes empresas, los países, no se diga México, que ha quedado muy rezagado en cuanto a inversión en tecnologías de información. Sí, es necesario reanimar las inversiones en ese sentido, en tecnología de la información y sobre todo tomar conciencia de que pues todos ya somos parte de esta economía digital y somos vulnerables a los ciberataques. Pues no se va, ojalá que hagan algo. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena. Rogelio Varela, buenas noches. Gracias, María Elena, Darío. Gracias, muy buenas noches. Cuídese muchísimo, lo esperamos el próximo miércoles, 11:45 de la noche aquí en Índice Económico.